Hola chicas, chicos, chiques. En la clase de hoy vamos a ver el derecho humano a un ambiente sano. Vamos a hacer un breve recorrido por el reconocimiento de este derecho, que es un derecho de tercera generación. Vamos a ver un poco también los instrumentos internacionales que consagran este derecho humano fundamental. Y finalmente vamos a abordar un poco el panorama que tenemos en la República Argentina y el reconocimiento de este derecho en algunos fallos específicos y concretos. Arrancamos. Bueno, como resulta habitual, arrancamos con la presentación. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros hablamos del derecho a un medio ambiente sano, estamos hablando, como les dije, de un derecho humano. Es un derecho que forma parte de lo que conocemos como derechos de tercera generación, que es una clasificación de carácter histórico, considerando cronológicamente la aparición de estos derechos y además el reconocimiento por parte de los estados. Lo que buscan es promover de alguna manera el bienestar general de todos y todas, mejorar nuestra calidad de vida y al mismo tiempo mejorar las condiciones del progreso en el que nosotros nos vamos desarrollando y desenvolviendo. Estos derechos tienen como objetivo promover el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Y también se denominan en algunos ordenamientos como derechos de solidaridad que llevan intrínseco su espíritu de corresponsabilidad en bien de toda la humanidad. Dicho todo esto, vamos a definir específicamente qué entendemos por derecho a un ambiente sano. El derecho al medio ambiente es un derecho de tercera generación que empezó a formar parte de la agenda de los estados a partir de la década de los 70. No fue un derecho que haya sido reconocido inicialmente por parte de los estados y tampoco formó parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recién empezó a aparecer en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 1966. Tenemos ahí un pequeño bosquejo y un pequeño reconocimiento de este derecho. Entonces, este derecho implica el derecho que tenemos todos y todas de tener un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sobre todo sostenible. La sostenibilidad y la sustentabilidad es un concepto propio del derecho al medio ambiente, porque implica no solamente garantizarnos a nosotros la posibilidad de vivir en un ambiente limpio, sano y seguro, sino también brindarle la posibilidad a las generaciones futuras de poder disfrutar de la misma calidad de derechos que nosotros tenemos hoy en día. El derecho a un medio ambiente sano no fue reconocido inicialmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, sino que tuvo su aparición un par de décadas después, frente a la preocupación que empezó a aparecer en virtud de la contaminación, el cambio climático y también el uso de los recursos naturales. Todas estas preocupaciones empezaron a aparecer en virtud del desarrollo económico que trajo sus consecuencias y graves consecuencias, y por eso los estados vieron que era necesario generar herramientas y brindar también respuesta ante todo el caos que vino detrás. Tenemos que hablar de que este derecho, el derecho al medio ambiente, es un derecho que, como todos los derechos humanos, implica también una interdependencia y una sinergia con otros derechos. El derecho al medio ambiente está sumamente relacionado y vinculado con el derecho a la vida, ya que si nosotros no tenemos un planeta habitable, difícilmente podamos desarrollar una vida. También está vinculado con el derecho a la salud, el derecho al acceso al agua potable, el derecho a la alimentación, entre tantos otros derechos. Entonces, cuando hablamos de derecho al medio ambiente sano, lo que nosotros tenemos que sacar en limpio es que se trata de un derecho que, como todos los derechos de tercera generación, lo que buscan es promover de alguna manera el bienestar general de todos y todas, mejorar nuestra calidad de vida y al mismo tiempo
mejorar las condiciones del progreso en el que nosotros nos vamos desarrollando. Y nosotros tenemos que tener en cuenta algunos puntos. En primer lugar, cuando hablamos de derecho a un ambiente sano, hablamos de un derecho humano y como tal es un principio innegable que debe ser garantizado. Y no solamente debe ser garantizado por el compromiso que asumen los estados al obligarse internacionalmente a promover y a garantizar este derecho, sino también que nosotros como ciudadanos estamos obligados a poder cuidar ese medio ambiente y poder preservarlo. Este derecho se puede ver desde dos perspectivas. Desde el derecho que tenemos nosotros a gozar de un medio ambiente sano, como así también la obligación que tenemos como contrapartida de cuidar ese medio ambiente y preservarlo, no solamente para nosotros, sino también para las generaciones futuras, por este concepto de sustentabilidad que ya les había mencionado. Y más allá de esto, tenemos que tener en cuenta que por la interdependencia que tiene este derecho con otros derechos humanos, la protección del medio ambiente resulta ser una garantía para la concreción y también el goce de otros derechos económicos, sociales y culturales, pero también derechos de carácter civiles y políticos. O sea que si nosotros no tenemos un medio ambiente sano, difícilmente podremos ejercer otros derechos. Entonces, sin perjuicio de todo esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que los efectos económicos, sociales y culturales de los daños ambientales siempre van a tener impacto en las personas y sobre todo en las comunidades vulnerables. Cuando hablamos de problemas ambientales, debemos tener en cuenta que la preocupación y la incorporación de este derecho en los distintos ordenamientos jurídicos y el reconocimiento en las distintas constituciones vino aparejado a partir de una serie de problemas y acontecimientos que hicieron poner el ojo y también incorporaron a la agenda de los distintos estados esta preocupación, a partir del surgimiento de distintos problemas de índole ambiental. Dentro de estos problemas encontramos el cambio climático que trajo aparejado la extinción de las especies, la pérdida de la biodiversidad. También tenemos el caso de la minería a cielo abierto, que es sumamente contaminante, y la producción y acumulación de los residuos sólidos urbanos, como así también la deforestación, la desertificación y muchos otros problemas que conviven y que se conjugan y que actúan de una forma en la que producen un montón de consecuencias que, como ya les dijimos, afectan no solamente a la conservación y la protección del medio ambiente, sino también a la concreción y al goce de otros derechos, como puede ser el derecho a la salud, el derecho al acceso al agua potable, el derecho de acceso a una vivienda y en buenas condiciones y, en términos generales, cualquier otra cuestión que esté relacionada con mejores condiciones de vida. Nos va a hablar ahora Cande del reconocimiento y la consagración de estos derechos en el ámbito internacional. En este sentido, como bien explicó Gala, y como bien ya vimos en las clases pasadas, los derechos humanos se retroalimentan, son interdependientes, por lo tanto podemos ver que existen instrumentos internacionales destinados a proteger ciertos derechos y que necesariamente también incluyen lo que es la promoción y la protección del medio ambiente, como tratados internacionales específicamente destinados al cuidado de un ambiente sano. Por ejemplo, comenzando desde sus principios o sus primeros inicios, podemos encontrar que en 1966 se firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este pacto, en el artículo 11 y en el artículo 12, se establecieron los derechos a un nivel de vida adecuado y el derecho a la salud. Pero para ello, necesariamente se impuso como deber de los estados una utilización eficaz, la más eficaz de los recursos naturales y el mejoramiento del medio ambiente. Además, luego, como ya explicó Gala, en la primera cumbre mundial de la Tierra, celebrada en la ciudad de Estocolmo en 1972, fue la primera conferencia en el marco de las Naciones Unidas
celebrada en relación a la protección ambiental. En esta cumbre se firmó la Declaración de Estocolmo, en donde se establecieron una serie de principios o guías tendientes a preservar y mejorar el medio humano. Luego, en 1985, se firma el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Este convenio tiene como objetivo promover la cooperación entre estados y el intercambio de información sobre el impacto de determinadas actividades humanas en la capa de ozono. Así, obliga a adoptar medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole tendiente a reducir estas actividades que producen efectos adversos en la capa de ozono. En 1987 se celebra el Protocolo de Montreal. A través de este protocolo que acompaña este convenio de Viena, lo que se busca es recuperar al año 2050 la capa de ozono y se busca reducir la producción y el consumo de aquellas sustancias que producen el adelgazamiento de la misma. En el ámbito americano, en 1988, se firma el Protocolo de San Salvador, que viene a complementar la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuyo artículo 11 establece que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano. Así, establece el deber, la obligación de los estados de proteger, preservar y mejorar el medio ambiente. Luego, años más tarde, en 1992, se celebra la Segunda Cumbre Mundial de la Tierra, esta vez en la ciudad de Río de Janeiro, en el país de Brasil, en donde se celebran y firman una serie de documentos, algunos vinculantes, otros como meras recomendaciones destinadas a la protección de la sostenibilidad ambiental. Tenemos, por ejemplo, un primer documento que es la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que proclama 27 principios fundamentales para proteger la integridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e independiente de la Tierra. También la Agenda 21, que es un programa del siglo XXI de Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible, estableciendo una serie de acciones y objetivos a cumplir, ya sea a nivel mundial, nacional y local, respecto a aquellas áreas que generan impacto en el medio ambiente. También se firmó el Convenio sobre Diversidad Biológica, que tiene como objetivo conservar la biodiversidad y el uso sostenible de aquellos componentes, estableciendo la participación justa y equitativa de los beneficios que resultan de la utilización de los recursos genéticos. Otra convención celebrada en esta segunda cumbre es la Convención Marco sobre Cambio Climático, que tiene como objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases invernaderos en la atmósfera, para evitar las interferencias peligrosas en el sistema climático, que son los que producen el cambio de temperatura. También se firmó la Declaración de Principios Relativos a los Bosques, simplemente estableciendo ciertas recomendaciones en relación a conservar y promover el desarrollo sostenible de las reservas forestales. Y por último, se iniciaron las negociaciones que concluyeron años más tarde, en 1994, en la Convención de la Lucha contra la Desertificación. Establecía la necesidad de adoptar ciertas acciones tendientes a atacar las causas que generan la degradación de la tierra. Años más tarde, en 1997, se firma el Protocolo de Kioto, que entra en vigencia recién en el 2005. Los objetivos principales de este protocolo es la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, que causan el calentamiento global, y promover el crecimiento sustentable de los países en desarrollo. Recordemos que los gases de efecto invernadero son aquellos que están presentes en la atmósfera terrestre y que dan lugar a este fenómeno conocido como efecto invernadero, que es de vital importancia en el aumento de la temperatura del aire próximo al suelo, lo que hace que permanezca en un rango de valores aptos para el desarrollo de la vida humana. Este protocolo tiene como fin
el año 2020, en donde comienza a ponerse en actividad el Acuerdo de París, que veremos más adelante, que está actualmente vigente. En el año 2002 se celebra la tercera cumbre de la Tierra, en la ciudad de Johannesburgo. Y en esta cumbre se renuevan los compromisos políticos para promover el desarrollo sostenible, mejorar la vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y grandes vulnerabilidades y revertir la continua degradación del medio ambiente. La cuarta cumbre se celebra bastantes años más tarde, 10 años más tarde, en el 2012, nuevamente en Brasil, por lo que se llama Cumbre de Río +20, en donde no solo reafirman este acuerdo político, sino que también evalúan estos progresos y brechas en la implementación de los acuerdos que ya venían siendo firmados, redactados y negociados en las cumbres anteriores, estableciendo así nuevos retos para el progreso sano y habitable. En el 2015 se celebra el Acuerdo de París. Este acuerdo, como bien mencioné antes, viene a continuar lo que se inició con el Protocolo de Kioto. Es decir, lo que busca es evitar estos gases de efecto invernadero o reducirlos, tratando de acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para alcanzar un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. Lo que se procura es que la temperatura media mundial esté muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales. Por último, en el año 2018, en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, se celebra el acuerdo denominado Escazú, que es un acuerdo de información, participación pública y justicia en materia ambiental. A través de este acuerdo, los países de América Latina y el Caribe se comprometen a incluir la participación pública, la participación ciudadana y a divulgar información ambiental para hacer partícipes a la ciudadanía de la toma de decisiones en materia ambiental y el acceso y garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Así se fortalecen las capacidades de la ciudadanía y se incrementa su participación para vivir en un ambiente saludable y para el desarrollo sostenible. Ahora Mili les va a contar un poco de cómo es la normativa nacional y cómo son los principales fallos en la materia. Bueno, como les dijo Cande, yo voy a hablar de la normativa nacional. Este derecho se encuentra consagrado en distintos instrumentos nacionales, como lo son la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial, la Ley General del Medio Ambiente, entre otros instrumentos. Ahora bien, adentrándome dentro de la normativa constitucional, con la reforma de 1994, se incorporaron los artículos 41 y 43 a la Constitución, que reconocen el derecho a un ambiente sano y la acción para que se garantice ese derecho. Esto también surge de los instrumentos internacionales, como ya habló Cande, los cuales adquirieron jerarquía constitucional conforme el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. El artículo 41 se reconoce el derecho de todos los habitantes de la nación a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y el desarrollo sustentable. Al hablar de un ambiente sano y equilibrado, se hace una referencia a una forma de proteger al titular del derecho frente a 2 tipos de daño ambiental, como lo son la contaminación que puede tener contacto directo en la salud humana y a la pérdida de destrucción de hábitats naturales con el consiguiente impacto en la biodiversidad y valores estéticos o culturales. Al decir esto, se puede interpretar la expresión ambiente sano como un ambiente de calidad que no afecte la salud de las personas o las posibilidades de desarrollo de los seres humanos. Por otro lado, se puede entender un ambiente sano cuando también se permite el desarrollo de una variedad de formas de vida, como pueden ser la flora y la fauna, y sus interacciones entre sí, los que también tienen la capacidad de recuperarse por sí mismos de las perturbaciones que lo afectan. También se reconoce el derecho a un ambiente apto para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades sin comprometer a las necesidades de las generaciones futuras. Esto quiere decir que los intereses de las generaciones futuras deben recibir la misma atención que las generaciones presentes, y la protección de las oportunidades futuras se deben llevar adelante sin abandonar el esfuerzo por acelerar el desarrollo humano. En el caso Salas, la Corte Suprema se expidió sobre la relación entre el desarrollo y la protección del ambiente para las generaciones futuras y presentes. En este caso sostuvo que se había configurado una situación clara de peligro de daño grave porque la tala indiscriminada podría cambiar sustancialmente todo el clima de la región, afectando no solo a los actuales habitantes, sino también a las generaciones futuras. A su vez, en el fallo Alavi, la Corte Suprema sostuvo que el derecho a un ambiente sano es un derecho de incidencia colectiva y que está destinado a proteger un bien que pertenece a toda la comunidad, no pudiendo dividírselo en partes ni excluir a ningún miembro de su voz. Al establecer que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, en este sentido se expide la Ley General del Ambiente, que es la 25.675, que define al daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los ambientes o valores colectivos. Esta ley establece que quien cause el daño ambiental va a ser objetivamente responsable de su restablecimiento al anterior estado de su producción y, en caso de que tal restablecimiento no fuera posible, la indemnización sustitutiva deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que crea la ley. Como vimos en la clase de Derecho a Salud y Amparo, el artículo 43 establece una acción expedita y rápida de amparo para que se garanticen los derechos, siempre que no haya un medio masivo. En el segundo párrafo de este artículo se contempla el amparo ambiental al decir que podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general. El afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan esos fines registrados conforme a la ley, la que va a determinar los requisitos y formas de su organización. La función del amparo consiste en examinar la legitimidad del o de los actos impugnados con la finalidad de lograr la anulación del acto lesivo del derecho fundamental, restableciendo este último como dije. Al mismo tiempo, el artículo 30 de la Ley General de Medio Ambiente establece que, producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental. También en el tercer párrafo del artículo 32 se expide respecto a la petición de medidas cautelares. Este establece que en cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida precautoria, se van a poder solicitar medidas de urgencia, aún sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que se pudieran producir. Y ahora bien, para terminar un poco con el tema en el plano nacional, voy a hablar del fallo Mendoza, que es uno de los fallos más importantes respecto a este tema. Este se origina a partir de la denuncia de un grupo de vecinos de la cuenca que se encontraba en Matanza y en el Riachuelo, por la grave contaminación en esa zona. La Corte decidió intervenir, pero solo atender los problemas relacionados con el daño ambiental colectivo, porque los daños y perjuicios individuales debían ser evaluados caso por los tribunales inferiores. Los actores, en ejercicio de sus derechos propios y en representación de sus hijos menores, demandan ante la Corte en instancia originaria al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas que desarrollaban su actividad industrial en las adyacencias de la cuenca Matanza-Riachuelo, con el fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación ambiental de dicho río. La Corte, frente a esto, consideró que tenía prioridad absoluta la prevención del daño futuro, y en segundo término, la recomposición de la polución ambiental ya causada por el último resarcimiento de daños irreversibles.
declaró que la Corte era competente en instancia originaria para entender la pretensión tendiente a recomponer el ambiente frente a la degradación o contaminación de sus recursos y resarcir un daño de incidencia colectiva por el carácter federal en materia de debate. Sin embargo, afirmó que no correspondía en competencia originaria acumular los reclamos resarcitorios por lesión a derechos individuales, como dije antes. En una serie de medidas adoptó y requirió a las empresas demandadas a que presentaran información relativa a qué sustancias se arrojaban en el río y los sistemas para su tratamiento y si estaban aseguradas para garantizar la reparación de los posibles daños. Le requirió al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad que presentaran un plan integrado de saneamiento que debía contener un estudio sobre el impacto ambiental que producían todas las empresas instaladas en ese área. Finalmente decidió convocar a una audiencia pública para que las partes informaran en forma oral el contenido de lo solicitado. Frente a esto se incumplió parcialmente y se expidió en otra sentencia y emitió un nuevo pronunciamiento sobre esta cuestión, donde estableció una extensa lista de acciones obligatorias que incluían detener la contaminación, sanear y erradicar basurales, limpiar la ribera del río, construir desagües y cloacas, expandir la red de agua potable e implementar un plan sanitario de emergencia. A los efectos de asegurar la participación ciudadana y la transparencia del proceso, la Corte dispuso que el defensor del pueblo coordine la intervención de las ONG presentadas en la causa y que la Auditoría General de la Nación realice el control sobre la asignación de fondos y la ejecución de planes de saneamiento. Bueno chicos, hasta acá llegamos. Esta es nuestra última clase con ustedes. La verdad que fue un placer tenerlos en el curso. Cualquier duda que tengan, la pueden dejar acá en los comentarios o mandarlas por mail, como ustedes prefieran. Y recuerden que vamos a tener una reunión de Zoom el viernes a las 18 horas para poder entrar un poco más en todos los temas. Muchas gracias por acompañarnos en la cursada y esperemos que hayan o se lleven varias herramientas en materia de derechos humanos y saben que nos van a poder contactar siempre a lo largo de la carrera. Y nos ponemos a disposición para cualquier cosa que ustedes necesiten, tanto de esta materia como en las eventuales materias que vayan cursando a lo largo de la carrera. Esperamos que hayan disfrutado la cursada, lamentamos la falta de interacción, pero vamos a intentar subsanarlo con la reunión del próximo viernes, quedamos a disposición y bueno, como dijeron las chicas, cualquier comentario, duda o consulta la pueden volcar en la caja de comentarios.